Buenos días para todos. 1826 se creaba en la Argentina el Departamento Cartográfico. Bueno, la cartografía nos permite saber qué cosas nos pertenecen en ese imaginario planiferio que han hecho los europeos y que ahora con buen criterio se ha empezado a trabajar en la cartografía argentina poniendo al revés, es decir, poniendo como centro al sur del mundo y poniendo al imaginario norte abajo, porque no hay nada que indique que el sur está abajo. Es simplemente una decisión de los europeos para reubicar su propia voluntad de que ellos son el centro y el resto no está en el centro. Esto viene a cuento porque unos años antes, nada más, en Guayaquil se habían encontrado San Martín con Bolívar a los efectos de establecer conversaciones para la patria grande. San Martín se dio cuenta que no era tan simple, que había vanidades de por medio, y la cosa quedó donde conocemos que terminó, y algunos historiadores pretenden instalar de que ambos pertenecían a la masonería y que Bolívar tenía un grado más de masón. Bolívar era masón, pero San Martín no lo era. La masonería argentina tiene una tremenda vocación por intentar de incluirlo a través de lo que fue la Logia Lautaro, y la Logia Lautaro fue una logia patriótica, pero no masónica. Dicho esto, y yendo a la realidad nuestra de cada día, todo esto tiene una tremenda influencia. Uno no puede defender lo que no conoce, no puede querer lo que no conoce, y si uno no conoce lo propio, no puede quererlo, y si no puede quererlo, después le da lo mismo que le pertenezca o no, porque no se entera que le pertenece. Por eso la cartografía es central y fundamental. Ahora, cuando se tiene cierta conciencia, o imaginamos que la tienen, de los dirigentes políticos de creer que ellos saben de qué se trata, ¿ustedes creen que puede haber 14 fórmulas presidenciales para que los argentinos elijamos cómo van a conducir el país? ¿En serio le parece que la presentación al cierre de listas de 14 agrupaciones políticas representan la voluntad del pueblo o marcan la anarquización del pueblo? Bueno, ya nos vamos a ocupar después de esto, cuando demos a conocer quiénes son, de qué se trata y demás. Pero es evidente que hay algo que está girando sin que nos vayamos dando cuenta, y es el desconocimiento de nuestras reales riquezas, de nuestro real patrimonio, de nuestra real pertenencia, y si no se la conoce, no se la quiere, y si no se la quiere y no se la conoce, es difícil defenderla. De los 14, cuando arranque la campaña, queremos saber cuántos van a hablar de la soberanía nacional, queremos saber cuántos van a explicar de qué se trata la dependencia económica, queremos saber cuántos de todos estos van a tratar de decirle al pueblo cómo se resuelve el tema económico, que es una decisión política, y finalmente veremos que lo único que va a surgir de todo esto es un gran campeonato de vanidades. Ojalá nos equivoquemos, y ojalá entre las 14 fórmulas haya quienes estén soñando con cambiarle la vida a los argentinos. Pero da la sensación, y esto es grave, que en la política trabajan para cambiar la vida propia, pero no la vida de los demás. Por eso todavía, hasta el día de hoy, se sigue añorando a aquellos que lo conocimos, a los 10 años más felices de Perón, a las 120.000 obras públicas de ese hacedor, y por eso queda todavía flotando aquella Argentina potencia que frustraron cuando el golpe de 1955. Y fíjense ustedes a dónde llega todo esto, que Juan Domingo Perón, 13 años después, esto es en el 68, se animó a decir que se había equivocado. Y eso da la sensación de cuántas cosas hemos sufrido, de cuántas proscripciones, muertos, desaparecidos, cárceles, para que después digamos alegremente que hay 40 años de democracia y vivamos en una democracia fraudulenta donde no hay justicia y donde el pueblo sigue padeciendo, no importa quién gobierne. Pero escuchemos a Perón
lo que decía 13 años después de su exilio y luego seguimos hablando. General, transcurridos 13 años, ¿cuál es la valoración autocrítica que le merecen los acontecimientos que culminaron con el derrocamiento de su gobierno? Bien, esta pregunta me la han hecho muchos. También me la he hecho yo varias veces. Indudablemente nosotros conformamos un movimiento que llegó al gobierno a través de una elección de las 2/3 partes, por lo menos, del electorado argentino, que después se convirtió casi en un 70% del electorado. Nuestro compromiso era realizar las reformas revolucionarias que habíamos propugnado desde la revolución mediante un sistema incruento. En consecuencia, cuando se produjeron los primeros actos de violencia subversivos por parte de algunos generales especialmente, nosotros debimos someterlos a la justicia. La justicia los condenó a prisión y así quedó. Indudablemente que si hubiéramos nosotros contestado a la violencia con la violencia, deberíamos haberlo fusilado. Quizá entonces se habría terminado todo. Así se llega hasta 1955, el 16 de septiembre, en que también algunos generales se levantan al frente de algunos sectores de tropas. Nosotros podíamos haber aplastado perfectamente bien eso. Yo recuerdo que en una reunión que tuve con mis asesores directos en la Secretaría de la Presidencia de la República, el general Sosa Molina, que era el secretario militar de la Presidencia, me dijo: si yo fuera Perón, pelearía. Yo le contesté: si yo fuera Sosa Molina, también pelearía. Pero sobre mis espaldas pesaban una grave responsabilidad que yo debía defender en ese momento con toda mi autoridad. Es así que yo no resolví hacer nada. Pensé que en la nación nada hay superior a la nación misma. Y frente a la posible depredación violenta de todas las que veníamos realizando durante 9 años, era preferible ceder. Yo por mí no quería llevar a la República a una guerra civil ni a una lucha cruenta. En consecuencia, lo que quedaba por realizar era simplemente dejar que ellos hicieran lo que quisieran. Si el justicialismo tenía razón, iba a volver. Y si no tenía razón, quizás era mejor que no volviera. Han pasado casi 13 años desde ese momento. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente, como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía, que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República. Octavio Getino y Pino Solana, en la hora de los hornos, dejaron este testimonio para la historia. Un Perón en Madrid, arrepentido, le decía a quienes se habían ido a buscar ese material para la película que era imprescindible y necesario revisar sus propias decisiones porque se había equivocado, por la cuerdeza, por la maldad, por haber destruido el sueño de la Argentina potencia que tenían aquellos que en 1955 asaltaron el poder. Sí, y aquellos estaban compuestos por radicales, por demócratas progresistas, democristianos, comunistas, anarquistas. Es decir, allí estaba la nutriente misma de todo el resto que no tenía los votos necesarios, pero que habían buscado las botas. Y embalaron a un sector del nacionalismo del ejército, a un sector nacionalista pero oligárquico, porque el nacionalismo, si no es popular, es una oligarquía, que encabezaba Eduardo Lonardi, para después darle inmediatamente un golpe dentro del golpe, que fue donde el liberalismo se sacó la careta y Pedro Eugenio Aramburu
hizo todo el trabajo que le indicaba Izar Roja, otro masón en la historia de la Argentina. Por eso, cada vez que tenemos que tocar la actualidad, irremisiblemente tenemos que ir hacia atrás. Porque como dice este programa, somos la memoria del futuro. Todo esto, cuando lo terminamos de decir, ya es pasado. Y exactamente cuando usted se disponga después a hacer un llamado a la radio, que es en este momento el futuro, una vez que lo hizo, pasa a ser el pasado, porque el presente es un tiempo muy corto. Lo que tenemos los humanos es pasado y futuro. Y el futuro puede confundirse y tener graves yerros si no se recuerda, si no se estudia el pasado. 14 fórmulas presidenciales, créanmelo, no son el futuro de la Argentina.